Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Física de cuarto grado, siendo hoy miércoles 24 de febrero. En la clase pasada estábamos analizando justamente la parte de, valga la redundancia, de análisis dimensional. Y habíamos quedado en este ejercicio en particular. Bien, vamos a seguir avanzando en el tema. Hoy día tenemos programado de iniciar dos temas, ¿no? Uno que corresponde a lo que es vectores. Vamos a repasar algunos conceptos que tengan relacionados con operaciones con vectores, particularmente operaciones con vectores. Y vamos a iniciar también el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Alguien nos está escribiendo? Ok. Listo. Ya pues. Dice que se está escuchando muy bajo. Veamos. Ahora sí, ya hemos... Ahí está. Según mis indicadores, corresponden de que ahora sí hemos graduado lo que es el sonido. Como estaba indicando anteriormente, hoy vamos a iniciar dos temas. Uno que corresponde, vamos a ver las operaciones con vectores y el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos con las operaciones con vectores. En el análisis vectorial vamos a repasar primero esto que se llama la regla del paralelogramo. ¿Okay? Entonces, observemos primero la suma aplicando el método de paralelogramo. Lo que hay que destacar en esta operación es lo siguiente. Los dos vectores que se van a sumar, en este caso, atento por favor, el vector A y el vector B. Ambos vectores tienen un origen común. Ambos vectores comparten ese origen en común, ese vértice. Atento a esa característica. Si los dos vectores comparten el mismo origen, estoy hablando del vector A, mire, recuerden que el vector A tiene dos puntos que son característicos. El origen y el extremo. Claro, el extremo queda identificado precisamente porque tiene una flecha. Y básicamente te lo voy a señalizar con el color negro. Aquí lo tengo. Voy a señalizar el extremo del vector. Mira, mira, este es el extremo del vector A y por acá está ubicado el extremo del vector B. Entonces, fíjate que ese es el detallazo importante para utilizar el método de paralelogramo. Atento, debo tener dos vectores que comparten el mismo origen. El origen del vector A es este punto, justo donde está ahorita mi cursor. Y el origen del vector B también es justamente donde está mi cursor. Con la cual nosotros podemos decir lo siguiente. Ambos vectores divergen de un mismo punto en común, de un mismo origen. Si eso es así, entonces yo puedo aplicar lo que llamamos el método de paralelogramo. ¿Qué sería el método de paralelogramo? Atento, por favor. Mira, este vector B se traslada justamente hasta que se logremos posicionar en el extremo del vector A. De igual manera hacemos con B. Lo trasladamos hasta que lo logremos posicionar con el extremo del vector B. Una vez que esos dos extremos estén, mira, hayan coincidido, pues el vector suma va a ser justamente el origen que comparten los dos vectores y el extremo es la intersección de las proyecciones trasladadas hacia los vectores. Atento también, date cuenta de que el extremo del vector suma es este que está aquí, pero sigue compartiendo el mismo origen. Conclusión, origen de los vectores componentes A y B es el mismo y además el origen del vector suma. Si estas características se cumplen y en las cuales tú tienes que ser muy cuidadoso en ese sentido, tú puedes aplicar el método de paralelogramo suma. Observa, también se denomina el método gráfico, pues. Fíjate, quiero que veas esto. Ajá.
Muy bien, ya ha pasado. Nuevamente vuelvo a destacar el extremo de cada vector. Este es el extremo del vector A. Atento, este es el extremo del vector B. Muy bien. Y además, este es el extremo del vector resultante. Muy bien, este es el extremo del vector resultante de la suma. Pero hay otra operación que se puede involucrar allí con la cual podemos sacar provecho. Y es la siguiente. Fíjate este otro vector. Ajá. Atento. ¿Dónde está el extremo de ese vector? Míralo, está aquí. Ya, pues. Claro. Entonces, en ese momento, indicamos de que si es así, oye, un origen es un extremo y su extremo coincide con otro extremo. Ah, bueno. Si es visto de esta manera, mira, el vector minuendo es donde se encuentra con el extremo. En este caso sería A. Y el vector sustraendo es donde se encuentra ubicado su origen. Ah, ya, profe. Claro, aquí lo tienes indicado. Mira, mira. Aquí lo puedes apreciar. Esto que he escrito aquí es lo que está acá. Muy bien. Ahora de color lo voy a hacer de color, veamos qué color vamos a emplear. Pues un azul, pues celeste, un celeste. Ahora en el color celeste voy a hacer lo siguiente, un vector que va a tener su origen en el extremo B y va a venir para acá y su extremo va a coincidir con el extremo de B. Si es así, entonces vamos a ver si lo puedo colocar en el mismo color, claro, para que lo puedas estudiar bien y lo identifiques. Entonces, este vector de celeste, date cuenta, el extremo va a ser B. Aquí lo voy a copiar. El extremo va a ser B. Ese sería el, ese sería el minuendo, porque el sustraendo ocuparía ser el papel de A con B. Ah, entonces atento a eso. La operación resta en el método gráfico siempre obedece a esa característica. El extremo del vector resultante de la diferencia va a representar entonces el sustraendo ese vector donde coincida con su extremo. Porque el minuendo va a ser el vector donde coincida con su origen. Entonces, atento a estas características, ¿qué es lo que hay que recordar esencialmente en estas operaciones? Porque yo creo que ya has tenido experiencia sobre todo en el caso de física de tercer grado. Entonces, por favor, vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que tomes estas consideraciones importantes en tus apuntes. Ya pues, vamos a dejar con tu registro.
Bien, entonces es de vital importancia estar atento. Como estaba indicando anteriormente, es de vital importancia estar atento a los extremos de los vectores y su origen también, porque ello nos conduce a una buena aplicación del método gráfico, también conocido como el método de paralelogramo. Pero hay otro método un poco más versátil. Ese se llama el método poligonal. Y vamos a tomar las referencias que se encuentran en nuestra separata. Atención, por favor. Dado un vector, se puede descomponer en otros vectores llamados componentes. Y en dicho vector, de tal manera que estos en su conjunto sean capaces de reemplazar el vector dado. Por ejemplo, aquí tenemos varios vectores, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 vectores. Esos vectores los hemos designado con letras mayúsculas, M, N, P y Q. Sin embargo, queremos ver la equivalencia de este vector, a cual le vamos a decir el vector resultante. Fíjate lo importante que es. La aplicación del vector resultante, óyeme bien, es, como te estaba diciendo anteriormente, el equivalente de los otros 4. En lugar de utilizar esos 4 vectores, con el destino que tienen y la dirección que tienen ahí ubicado, tanto la dirección como el sentido que tiene ubicado, yo simplemente haría uno solo. De modo que el efecto de este vector resultante es el mismo que el efecto de los 4 en conjunto. Pero atento al método poligonal. El método poligonal exige lo siguiente. Observa el primer vector M. Este es su origen y su extremo. Y luego, de forma inmediata y sucesiva, aparece el vector N. Pero coincidiendo el origen de N con el extremo de M. Y así sucesivamente. Notas el vector P. Su origen debería de coincidir con el extremo de N. Bueno, esto es por razones del gráfico, que hay como una ligera separación, y entonces no puedes apreciar de que en efecto están unidos. Deberían estar unidos tal cual como aparece acá, pues, en la unión de M con N. Pero imaginemos que es un error de transcripción de nuestra separata. Porque rápidamente ese error se corrige acá, mira. El extremo del vector P coincide con el origen del vector Q. Entonces, esta es una cadena de vectores concatenados. También se habla vectores consecutivos. Atento a la palabra consecutivo. El extremo de uno coincide con el origen del otro. Bien. ¿Cómo se calcula el vector resultante? Bueno, sale del origen justamente del comienzo de la cadena. Aquí está, este es el comienzo de la cadena. Y su extremo es justamente el extremo de esa línea poligonal que se formó. Porque aquí se formó una línea poligonal. Mira, 1, 2, 3 y 4. Y de este modo podemos calcular la suma de, mira, de 4 vectores. Mientras que el paralelogramo son operaciones que se reducen a 2 vectores. Yo puedo sumar 2 vectores, como también lo puedo restar, pero tiene que ser en ese orden, de 2 en 2, mientras que este es un método más versátil, en la cual yo puedo sumar vectores, pero en este caso estoy sumando 4, y así puedo sumar todos los que sean posibles, siempre y cuando se cumpla la regla. ¿Cuál es la regla? Bueno, que los vectores estén en forma consecutiva, donde el extremo del antecesor coincide con el origen del sucesor. Ya pues, ahí lo puedes mirar, y esta es la manera. Recuerda que este se llama el método poligonal. De este método poligonal también podemos resultar la diferencia de vectores. Atento, ¿cómo es la diferencia de vectores? Para la diferencia de vectores vamos a considerar el vector n. Su dirección es oblicua, nada que objetar. Su sentido queda determinado justamente por la flecha. Entonces, ese sería el vector n. El vector menos n sería la misma dirección, el mismo tamaño, pero el sentido cambia, date cuenta. Mientras este estaba apuntando hacia arriba es con sentido positivo.
Bueno, el negativo estaría apuntando hacia abajo. Y de esta manera, mira, yo puedo establecer la operación. ¿Cómo se determina el vector restante? Bueno, el vector restante se determina de esta forma. El origen de donde empieza la cadena, aquí está. Y su extremo justamente del extremo del último vector de la cadena. En este caso simplemente hemos hecho de dos vectores. Ya, pues, como estamos trabajando entre dos vectores, pues ahí puedes apreciar de que este vector es la resta de m, que está positivo, porque yo no le he cambiado el sentido a m, al único que le hemos cambiado el sentido es a n. Atento, se le cambió nomás el sentido, porque se conserva la dirección y su tamaño. Entonces, por eso es que te estaba indicando anteriormente que el método poligonal es un método bastante versátil. Ahora, te estarás preguntando en este momento qué método voy a utilizar, si es el método gráfico o el método poligonal. Bueno, eso depende del ejercicio, que lo utilices de forma conveniente. Para ello hay que desarrollar habilidades y destrezas. Como siempre he venido comentando en cursos anteriores, esas destrezas se va desarrollando en la manera que vayamos haciendo ejercicio. La práctica hace el maestro, ¿te recuerdas de eso? Okay. Vamos entonces ahora, fíjate lo que yo te estaba hablando, esto constituye un elemento didáctico para la lámina anterior, pero para estas, obviamente, ya es se convierte en un elemento no distractor, sino perturbador. Examinemos otro método, que se llama el método de descomposición rectangular. Porque para empezar, vamos a tener un vector ubicado en el plano. Recuerda que todo punto ubicado en el plano requiere un eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Esos ejes son perpendiculares, el eje de la abscisa y el eje de las ordenadas. Se proyectan los puntos donde haya la intersección, ahí ubicamos un vector. Y esa es la manera también de ubicar un punto en el plano. Ahora bien, cuando tengo un vector en el plano que no coincide con los ejes, claro, este vector, generalmente los vectores que no van a coincidir con los ejes son aquellos que no son paralelos a ellos. Y que además, óyeme bien, están de dirección oblicua, así como como el vector A. Ese vector, el método consiste en lo siguiente. Tomamos ese vector y proyectamos el vector hacia el eje de las abscisas. A esa proyección le llamamos A de X. Entonces vamos a llamar ese A de X es proyección. Atento a eso, escríbelo acá. Proyección del vector A en el eje horizontal. Así lo vamos a definir. Aquí lo tienes. Mírenme. Vamos a poner acá de tal manera que esperamos que no nos... Ahí. Y A sub Y, pues, de forma análoga, es la proyección de vector A en el eje vertical. Por favor, copia eso. De modo que un vector que se encuentra oblicuo en el plano va a tener dos proyecciones. Una proyección que está dirigida hacia el eje horizontal, que es el eje de la abscisa, y otra proyección que estaría dirigida hacia el eje vertical, que se llama la proyección de la ordenada. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que hagas esas anotaciones.
Está bien, vamos a seguir avanzando. Recuerda que estamos un vector en el plano con la cual el vector tiene una dirección oblicua y justo cuando ese vector tiene una dirección oblicua, yo hago sus proyecciones a los respectivos ejes. Abscisa, que es el horizontal, vertical, que es el ordenado. Entonces ahora, por favor, atento. Acá vamos a utilizar, por lo general, triángulos notables. ¿Por qué triángulos notables? Bueno, porque observa, estimado estudiante, justo indicar que este vector tiene una dirección oblicua queda tipificado o queda caracterizado por el ángulo. Un ángulo que en esta ocasión tiene la referencia del eje horizontal. Eje horizontal con respecto al vector. Pero también puede existir la referencia del ángulo justamente con el eje ordenado hacia el vector. Estoy hablando de esto. Mira, mira, mira. Estoy hablando de este ángulo que está aquí. Bueno, pero ¿qué está pasando? Está pasando que no estamos haciendo un dibujo bien correcto aquí. Aquí tenemos este ángulo. Entonces este ángulo lo podemos llamar así. Bueno, vamos a llamarle mejor alfa, que sale, puedo aquí, y le hago así, alfa. Muy bien. ¿Qué es este ángulo que está acá? Mira, este que está aquí. Pero la diferencia de alfa con teta consiste en lo siguiente, que los dos lados del ángulo corresponden. Uno es del vector, hay nada que objetar. Pero este otro lado lo está haciendo con el eje de las ordenadas. Ajá, atento a esto. Mientras que el teta, un lado es el vector, pero el otro lado corresponde al eje horizontal. Entonces hay un pequeño cambio cuando corresponde al horizontal y cuando corresponde al vertical, ¿oíste? En todo caso, los dos ángulos por lo general van a ser ángulos notables, con ellos se va a generar un triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo? Mira, mira, mira. En el caso que uno de los lados fuera el ordenado, mira, mira el triángulo. 1, 2, 3. Ahí está ese triángulo. ¿Lo viste? Es un triángulo rectángulo porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Ahora, vamos a observar el caso donde el ángulo que se está formando es con respecto al eje del horizontal. Observa, mira, 1, 2, 3. ¿Dónde está el ángulo de 90 grados? Está aquí, mira. Ahí lo puedes apreciar rápidamente. Entonces, hay que tener en cuenta esas características porque de allí se va a tener, mira, bueno, eso es lo que esto me está estorbando acá. Como me está estorbando, lo voy a hacer así. Lo voy a llevar por acá. Espero que ahí no me estorbe. Y sigo avanzando, pues. Para la proyección del vector horizontal siempre va a ser por el coseno. Ajá. Y para la proyección de este vector va a ser del seno. Atento, por favor. Ese es con el ángulo tita, porque el ángulo tita lo está formando ¿con quién? El ángulo tita lo está formando justamente con el eje horizontal. Ajá. Si el ángulo tita está formando con el eje horizontal, estas serían, óyeme bien, estas serían la forma de cómo yo haría las proyecciones. Pero si el ángulo de proyección sería alfa, entonces date cuenta que vamos a cambiar ese color, que ese color estaría muy mal. Estamos ahí que el ángulo sea alfa. Bueno, X sería A por el seno de alfa. Y A de Y, oye bien, y A de Y sería A por el coseno de alfa. Trigonometría básica. Eso es lo que estamos aquí analizando. Trigonometría básica. Repito nuevamente para que no te confundan. Tita es un ángulo que se está formando justamente de la abertura, cuyos lados serían 1, el mismo vector de referencia, que es A.
y el otro sería el eje de las abscisas. Si es así, entonces las fórmulas que se van a ubicar, la proyección de X va a ser A por coseno de tita, y A de Y va a ser A por seno de tita. Ahí estaría. Ahora bien, si el ángulo de deformación está, un lado es el vector mismo y el otro corresponde al eje de las ordenadas, mira, estas serían las fórmulas. Cambian pues. Cambian según la formación del ángulo con respecto a qué eje, si es el abscisa o es en la ordenada. Generalmente, en los ejercicios que vamos a resolver acá, generalmente, siempre ese ángulo se toma como referencia a la abscisa. Generalmente. Pero tú tienes que estar ahorita en capacidad de poder discernir en dónde está la formación de ese ángulo, si es con respecto al eje de las abscisas o con respecto al eje de las ordenadas. Si es con respecto al eje de las abscisas, estas son las fórmulas, las rojas. Pero si es con respecto al eje de las ordenadas, estas son las fórmulas. Ya, sencillo pues. Ahora bien, debes de saber las relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son las relaciones trigonométricas? Es esta, mira. El seno de tita es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno de tita es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Estas relaciones tienes que manejarlas a la hora de resolver ejercicios. Y además debemos saber características de triángulos notables. Recuerda que los triángulos notables son aquellos que se conforman, todos sus lados nosotros los conocemos a través de los ángulos notables. Esos ángulos notables, mira, 37 grados, 53 grados. Son ángulos siempre agudos. Mira, 30 grados, 60 grados. Ya sé que tú sabes esto, pero sin embargo te lo estoy ahí repasando. 45 grados, 45 grados. Fíjate este otro cuando tenemos el 16 grados y 74 grados. Estas son las relaciones que hay que aprender. Bien, vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que tú, entonces, copies todo esto. Bien, vamos a seguir avanzando, estimados estudiantes, pero no sin antes borrar todo esto. De modo que no sea un elemento perturbador. Ahora sí, vamos a los ejercicios aplicativos, a exponer todas estas referencias teóricas a través de ejercicios. Mira, aquí tenemos un ejercicio de nuestra separata, que es el número 16. Y atento, por favor. En la figura, hallar el módulo de vector resultante si la figura mostrada es un trapecio. Ya, muy bien. Da la sensación de que eso fuese un trapecio isósceles. ¿Qué significa un trapecio isósceles? Bueno, primero para saber... ya va. Disculpe. Primero, para saber la definición de un trapecio, es que tienen dos lados paralelos, opuestos. Mira, este lado con este lado son opuestos y son paralelos. Bueno, esos lados que son paralelos, bueno, bacán, esos van a ser las bases del trapecio. Los lados distintos a aquellos que no son paralelos, estoy hablando de este lado con este lado.
se ve, se aprecia, mira, se podría apreciar así, de que serían lados diferentes. Esos lados, si son iguales, entonces se hablaría de un trapecio isósceles. Gracias, estimados estudiantes, por su paciencia. Unos pequeños inconvenientes acá de orden tecnológico, pero que bueno, fue subsanado en el tiempo oportuno. Estaba comentando sobre esta figura geométrica que está demarcada con líneas segmentadas. Aquí lo ves. En este momento mi cursor está haciendo como el recorrido en todo su contorno. Fuese la sensación de que te estaba indicando que fuera un isósceles, bueno, un trapecio isósceles, con dos lados iguales. Esos lados iguales serían estos que no son paralelos. Pero sin embargo, el ejercicio puede ser resuelto sin necesidad de esa información. Porque hay una información adicional. Me están indicando de que este lado, mira, observa el punto que está mi cursor, desde aquí hasta su otro vértice, es exactamente igual desde este punto hacia su otro vértice. Ah, ya, pues esos lados son iguales. Bien, teniendo eso como referencia. Ahora, sigamos analizando, pues. Esto de aquí hasta allá constituye un vector, no cabe la menor duda, ¿no? Y este otro vector, atento, este punto y este punto indican que tienen el mismo tamaño, la misma longitud. Atento a eso. Las direcciones son iguales porque ambos son oblicuos. La diferencia está en su sentido. Ah, este es un sentido que va hacia arriba y este es un sentido que va hacia abajo. Ya habíamos establecido ese convenio. Aquellos vectores que tengan el sentido hacia arriba se van a considerar positivos y los que tienen el sentido hacia abajo se van a considerar negativos. Ah, ok, listo. Bacán, pues. Establezco este otro vector. ¿Qué regla podría aplicar aquí? Acá no es el método gráfico. Esto no es el método de paralelogramo, porque el método de paralelogramo lo que me indica es que los dos vectores parten del mismo origen, comparten un mismo origen. No es este caso. Este es el caso de que hay un vector, este es su origen, acá su extremo. Y el otro vector parte del extremo del anterior que comparte su origen. Entonces, esto no cabe la menor duda de que es el método poligonal, porque tenemos dos vectores consecutivos, sucesivos. Si yo quisiera determinar el vector A con el método consecutivo, pues eso sería, mira, una A minúscula la vamos a denotar para que no te confundas, por favor. Bueno, vamos aquí, nos regresamos, es la idea que quiero regresarme. Y lo que quiero es justamente aquí. Este va a ser A minúscula, es lo que estamos aquí. Una A minúscula va a ser este vector, que tiene su sentido hacia arriba. Y este que tiene su sentido hacia abajo, pues entonces sería menos A. ¿Te recuerdas de eso, no? Eso ya lo habíamos analizado. Ah, claro, claro, claro. Entonces, a ese vector le vamos a llamar A minúscula, pues. El sentido hacia arriba, A minúscula positivo. Por eso que el vector A, mira este que está aquí, va a ser igual justamente con el método poligonal. A minúscula más 3, porque ese es el valor que me están dando acá. Ya. Observa el otro extremo. Ah, bueno, ya este es el mismo vector A, pero con signo negativo. Y todo esto vale 5. Ya, si yo quiero determinar el valor de B, pues B, ¿qué sería? B sería, mira, este vector
está negativo, menos A más 5. Bacán. Ahora ya tendría los valores de A y de B. Justo con esos valores de A y de B, aplico nuevamente la regla de paralelogramo. Esa regla de paralelogramo lo que me está diciendo, mira, el vector B lo traslado hasta que coincida con el extremo del vector A. Esta es la traslación. Y de igual manera el vector A lo traslado hasta que coincida con el extremo del vector B. Porque el vector de A más B es justamente el vector que va a compartir el mismo origen hasta acá. Ah, o sea, ese sería el resultante, sería A más B. Pero atento, por favor, el resultante va a ser entonces el vector de A más B, es decir, sus longitudes. Profesor, pero aquí usted está haciendo algo extraño. No te vayas a confundir. Esta R es un número. Vamos entonces a ponerlo bien para que no te me vayas a confundir, por favor. Es claro. Mira, cuando estemos hablando de vectores, es lo que quiero que te dé claro. Cuando estemos hablando de vectores del elemento geométrico, pues lo voy a designar con R y el grafema arriba, la flecha arriba. Ajá. Pero si yo a esa R con la flecha arriba le pongo estas dos barritas, entonces eso me va a reproducir justamente la R, el número, el tamaño. Ah, ya. Te lo explico mejor, ahora te lo voy a explicar con esto. Por favor, atento al dibujo. Si yo te estoy diciendo R, así, una R y la flechita, me estoy haciendo referencia al elemento geométrico. ¿Oíste? Estoy haciendo referencia al vector. Ah, pero si yo estoy haciendo, si yo estoy ahora justo con R sin la flecha arriba, pues entonces estoy haciendo referencia al tamaño del vector. Esto hay que tenerlo bien claro. A un número, pues. Son dos cosas que hay que tenerlas claras, ¿no? Si yo estoy representando R con la flecha arriba, estoy haciendo referencia justamente al elemento geométrico, al vector. Pero si yo estoy hablando de R sin la flecha arriba, estoy hablando es del tamaño del vector. Que el tamaño del vector queda abstraído en la síntesis de un número. El número me va a decir cuánto es el tamaño. Ah, listo. Claro, cuando veas R con flecha, es al elemento geométrico. Eso da información del tamaño, dirección y sentido. Pero si ves a R sin la flecha de arriba, estoy haciendo referencia exclusivamente al tamaño, al número. Ah, entonces muy bien. Ahora, ¿cómo hago para pasar del vector, del elemento geométrico, justamente al tamaño? Sencillo. Simplemente, mira, tengo el elemento geométrico, que es el origen de todo, ahí, y sobre ese elemento geométrico le coloco dos barritas. Ah, ya, profesor. Y de esa manera, lo que me está interesando ya no es el sentido ni la dirección, sino simplemente lo que estoy aquí ubicándome es precisamente el tamaño del vector. Ajá. Entonces hay un estudiante que me está indicando que, bueno, sí, en efecto, tomen todas las previsiones necesarias porque